Bueno, oficialmente, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy. Este tema es un tema que a mí me apasiona mucho, pues porque es un tema bastante actualizado. Quiero comentarle que desde hace ya un par de meses, para los que no sabían, el apóstol Sergio tiene un programa los días domingos a las 9 de la noche donde habla solamente temas escatológicos. Entonces le invito a que lo sintonice, a que se meta al canal de YouTube o de Facebook, ahí lo va a encontrar. Entonces yo estaba escuchando este domingo el tema y me impactó mucho la temática que él tocó, y por eso me permití yo no copiar el tema, sino darle, darle como que un seguimiento al mismo. Al final, como eh, yo les voy a dejar en la descripción de este video, yo les voy a dejar el link para ¿cómo se llama? Para que logren ver el video completo. Entonces, pero hoy vamos a platicar con esto. Y el tema, pues, yo le titulé Leyes Inicuas, una plataforma legal para el anticristo. Bueno, entonces, de primero, quiero platicarle sobre algo que se llama el principio de la justicia. Esto no es Biblia, ¿verdad? Esto es una definición, un concepto secular, pero en esto se basa la ley. Dice, respetar los derechos de las partes involucradas y tratarlas con el mismo respeto y consideración. Las personas deben ser tratadas de manera equitativa, no pueden verse ni tratarse con menor valor. Y hubo un legislador romano que se llamaba Digesto, que dijo lo siguiente: los principios del derecho son vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que corresponde. Entonces, estos pues fueron principios que se establecieron y son sobre los que se han basado durante cientos de años las leyes de cada país en el mundo, ¿verdad? A excepción de algunos países en donde no se rigen por estos principios, pero es básicamente sobre esto. Entonces, se supone que una ley debe hacer esto: respetar los derechos de los que están involucrados, sin menospreciarlos, sin menoscabarlos, sin quitarles valor, ya sea por su raza, por el color de su piel, por su fe, ni aún por su género. Entonces, ese es el principio de la justicia. Pero resulta que el enemigo, que el Señor lo reprenda, piensa esto. Dice Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo hostigará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí en este versículo de Daniel capítulo 7 está hablando acerca del anticristo, del personaje llamado de muchas formas. Este personaje se le conoce como el asirio, como el cuerno pequeño, y con muchos otros nombres, pero principalmente como el anticristo. Aquí vemos que no vamos a entrar en el tema del contexto de este capítulo, pero sí quiero resaltar el hecho de que, así como en el corazón de Dios nació darle a su pueblo leyes para beneficiarlo, también en el corazón del diablo nació el cambiar esas leyes y cambiar los tiempos. Y entonces, mire, desde hace ya varios años, las leyes han venido cambiando, y de eso es de lo que vamos a platicar hoy. Entonces, ¿eso qué nos dice?
que definitivamente estamos en el final del tiempo final. Es decir, ya cuando, ya cuando faltan, si lo vemos así, podría decir yo, pocos minutos para que se cumpla el tiempo que el Señor estableció. Y bueno, ese tiempo en parte es incluye el arrebatamiento de la iglesia del Señor, pero después de eso, usted y yo sabemos que viene un periodo muy difícil para la tierra y bueno, Él tiene que cambiar para que las cosas le funcionen. Entonces, como siempre les digo, si alguien tiene alguna duda, alguna aportación, con confianza levanta su mano virtual y yo le doy la palabra. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? El Señor nos insta a no cambiar nuestra manera de pensar. Y a ver, hago una pregunta de doctrina básica. ¿Qué es cambiar de manera de pensar? Eran los que ya ganaron ese módulo. Amén. Y en una palabra, ajá, pero en español, arrepentimiento. Amén. Amén, no hay problema. Ok, es que mire pues, así como Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, es decir, cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar, que, que como bien lo has dicho, se dice fácil, pero es de lo más difícil porque muchas veces son estructuras de pensamiento que llevan años en nosotros, o sea, cosas con las que ya estamos acostumbrados, pero no quiere decir que no se puedan cambiar. Entonces el diablo quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Aquí se nos ha enseñado mucho, lo hemos predicado, lo hemos ministrado acerca de un tema que se le ha llamado la ventana de Overton, que lo que hace es digamos, es una serie de actividades que se hacen con el fin de ir cambiando precisamente la, la manera de ver un tema que es polémico, eh, ponerlo en el tapete, empezar a presentar beneficios de poder eh, hacer tal o cual cosa y después poco a poco empiezan a dar testimonio, después ya gente que lo empieza a hacer, después ya vienen leyes que lo soportan y hasta que llega un punto en el cual eso ya se vuelve normal. Entonces eso es por esto, porque el enemigo quiere cambiar nuestra manera de pensar fácilmente. ¿Y cómo es? Mira, pues hace unos 35 años no existían redes sociales y para que uno lograra ver algo que pasaba en el otro lado del mundo, tal vez si teníamos suerte, aunque yo me acuerdo que en mi casa no hubo cable hasta tal vez los años 90 más o menos, pero mientras tanto aquí creo que veíamos los canales nacionales, ¿verdad? Entonces no había como que mucho chance de cambiar tan fácilmente nuestra manera de pensar, pero hoy día sí. Y eso es lo que el enemigo quiere con todo esto de ir cambiando leyes. Pero es que Él no es como Dios, que, que Dios nos pide que lo hagamos. En cambio, Él lo que hace es de que nos fuerza. ¿Qué es lo que hace una ley?
nos obliga a que hagamos algo. Por ejemplo, aquí en Guatemala, los que manejamos carro sabemos que se maneja del lado derecho. Pero si alguien va en una calle y va manejando del lado izquierdo, hay un reglamento de tránsito que si lo para un policía, lo va a multar o le va a dar un ticket, dicen en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque la ley obliga. Entonces eso es lo que el enemigo quiere, porque hay un aparato atrás de todo eso. Pero mira, pues aquí está hablando el apóstol Pablo y les dice, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar y no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, en este tiempo van a venir muchas corrientes de pensamiento apoyadas por leyes que le van a hacer a la gente creer que todo lo que estamos viviendo es porque ya vino el Señor. Y eso es algo peligroso, hermano, porque solamente imagines esto, así con el conocimiento que ya tenemos. ¿Qué pasaría si realmente ya hubiera venido el Señor? Número uno, no estaríamos en esto. Seguritamente ahorita nos estaríamos escondiendo porque nos convertiríamos automáticamente en enemigos del Estado. ¿Por qué? Porque va a ser un Estado ya no democrático, sino autoritario. Pero ese no es ahorita, en este momento, el tema. Entonces, no cambiemos nuestra manera de pensar, no nos arrepintamos hacia el lado de las tinieblas. Ni porque alguien venga, mire pues hermano, es que esto es lo importante, ni porque venga, y lo voy a decir así con mucho temor y temblor, ni porque el mismísimo apóstol Sergio Enríquez venga y nos diga, hermanos, ahora ya no piensen así, y eso no está en la Biblia, entonces no, hermanos, porque ahí lo dice, ni por carta como que fuera de nosotros. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, porque gracias a Dios, pues el apóstol pues mantiene una línea bastante sana doctrinalmente hablando, pero más. Sin embargo, nosotros siempre debemos cuidar de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo comienza esto de las leyes inicuas? Sigamos en 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Ese es otro nombre, otros dos nombres que le dan al anticristo. Pero mire, antes de que se manifieste el anticristo como tal, eh, tiene que venir una plataforma, es decir, una base para que él salte. Porque si en este momento el personaje eh, sal- salta a la palestra, así como ahorita está el mundo, no le funciona nada. Uno, porque no es el tiempo determinado por Dios. Y dos, no está todo preparado. Es que, mire, más adelante lo vamos a ver, pero hay elementos tecnológicos, legales, morales, religiosos, que van a llevar a que entonces, cuando eso esté listo, Él pueda manifestarse en persona a todo el mundo. Pero antes de eso, ¿qué tiene que venir? Engaño. Y según lo que yo le estaba comentando hace un ratito, eso de la ventana de Overton lo que hace es engañar a las personas, porque hace unos 35 años, 40 años, el hecho de ver a un par de hombres besándose en la boca era algo inimaginable. Es más, no se veía. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban proscritos, es decir, los que lo eran se ocultaban. Y entonces, pues, casi nadie se daba cuenta. Pero ahora, hermanos, hay un montón de movimientos, ideologías que han engañado a la gente porque mire, alguien dijo en cuanto a
generaciones. Usted sabe que la sociología ha estudiado bien este tema y ellos han determinado por lo menos 4 generaciones de personas que están viviendo en este tiempo. Pues una, que son los que se le llamó baby boomers, que son los, digamos, nuestros padres, me refiero a nuestros padres, a los que ya pasamos de, de las 4 décadas, dijo alguien. Eh, Ellos fueron los que tuvieron un montón de hijos, ¿verdad? Y pues el tiempo era diferente, las economías eran un poquito más estables. Luego ellos no crecieron ni vieron tecnología hasta que ya estaban ancianos. Luego venimos los de la generación X, hijos de ellos, nacidos entre el 70 y, ¿qué le puedo decir? 74 al 83, 84, más o menos. Nosotros nacimos en una época de relativa paz y relativa prosperidad. Digo, relativa según el país en el que viviéramos, ¿verdad? Porque hay unos que no tuvieron tanta bendición. Entonces, nosotros tampoco nacimos con tecnología, pero sí vimos el surgimiento de la misma. Tal es el punto que más o menos cuando la mayoría de nosotros estábamos en básicos, empezó a darse la educación de computación en algunos colegios. Luego vienen los millennials famosos que van desde más o menos del 85 al 90 aproximadamente. Ellos ya nacieron en un ambiente tecnológico, con internet, ¿verdad? Y así por el estilo vamos a los que nacieron posteriormente del 91 al 2000, más o menos, que son los Centennial. Y por último están los que han nacido del 2001 hasta acá, que son la generación alfa. Pero ¿por qué le hablo de todo esto, hermano? Porque de todos de estos grupos que le acabo de mencionar, a los baby boomers, ellos ya tienen su mente formada. Nosotros también. Pero los que comenzaron a estar en peligro fueron de los millennial en adelante. Y por eso es que hay que tener cuidado, hermanos, porque el enemigo va a usar cualquier método para engañarnos, y uno de esos métodos es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Bueno, dice que es una deserción de la verdad. No le puse la palabra ahí en griego porque es la misma palabra, apostasía, pero quiere decir deserción de la verdad, es decir, abandonar la verdad de Dios. Una rebelión quiere decir caer, o sea que cuando una persona ha caído, entra en apostasía. Y esta palabrita, en general, todo lo que le dije, es la palabra que se usa para decir divorcio. Pero, pregunto, ¿será que un soltero se puede divorciar? ¿Será que un soltero puede ir con su pareja y decirle, quiero el divorcio? Definitivamente, ¿verdad? Porque no está casado. O sea, lo que se unió es lo que se separa. ¿Sí? Entonces, en este caso, no puede abandonar la verdad alguien que nunca estuvo en la verdad. Entonces, esto nos habla de que hay ya, no van a ver, hay ya muchos, lamentablemente, muchos hermanos, muchos siervos de Dios con congregaciones completas que han abandonado la verdad del evangelio por irse atrás de las cosas de este mundo, por el dinero, por la fama, por lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque han formado sus propias doctrinas, y esto, lo que muchos no se dan cuenta, es de que está abonando la plataforma para que aparezca el anticristo, porque esto causa rebelión. Es más, en algunas versiones este versículo habla de que cuando venga la gran rebelión contra Dios, y también habla de caídas. Entonces eso también me dice a mí que este tema
que estamos hablando de las leyes inicuas, que es plataforma legal del anticristo, tiene que ver también con un gran número, pero fíjese, gran número de cristianos caídos. Están cayendo en, valga la redundancia, en apostasía. Claro, hay varios niveles de apostasía. Hay una apostasía aparente, hay una apostasía reversible y hay una apostasía irreversible. No voy a entrar en el tema porque es bastante largo, pero digamos una persona cuando anda caída, anda en apostasía y está en peligro de ser engañada. Pero volvamos a la parte escatológica. Entonces, este tiempo, hermanos, hemos visto eso, montones, montones. Yo estaba viendo ahí un video que gracioso, pero que a la larga uno lo mira y dice, bueno, porque ellos daban premios a las herejías más grandes del 2022. Y créanme que uno las oye y las ve y lamentablemente ahí pasaron siervos que uno admiraba, salmistas que tienen un don de Dios maravilloso, pero desertaron de la verdad. Y bueno, ellos se convirtieron en una señal, fueron engañados. Entonces, vamos a ver aquí qué hay. Se mueve. Ahí está. Ok. Entonces, aunque el personaje este del anticristo aún no existe, pero su espíritu ya está actuando. Segunda carta de Tesalonicenses 2:4, parte A y versículo 7 de ese mismo capítulo. Dice, el cual, está hablando del espíritu, se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Verso 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ahorita lo voy a dejar. Entonces, miren, ciertamente no hemos visto al anticristo, pero hoy día, hermano, cuando usted revisa redes sociales, usted se da cuenta que hay mucha gente que se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios, esta gente se opone. O sea, si digamos usted pone ahí en sus redes sociales que apoya al movimiento del arco iris o que apoya las del pañuelito verde y que usted piensa de esa forma, lo felicitan y le dicen que es una persona muy moderna, pero si usted pone Jesucristo es el Hijo de Dios y solo en Él hay salvación y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lo tachan de ladrón, lo tachan de fanático, lo tachan de aleluya, lo maldicen y le dicen un montón de cosas porque ese espíritu está sentando las bases. Porque mire, lamentablemente nosotros, así como el diablo es enemigo, nosotros también somos enemigos de él. Y el diablo le tiene puesto precio a nuestra cabeza. Lo que él no sabe, o si lo sabe, sí, hace el tonto, es de que la Biblia dice que contra el pueblo del Señor no hay agüero ni maldición que valga. Pero Él va a hacer todo lo posible por poner a las personas en contra. Porque mire, yo hace unos días estaba viendo una noticia, no sé si alguien se enteró que ahí en la calzada Roosevelt un hombre que iba bien borracho, cabal para el 25 de diciembre, atropelló a uno, no sé si era un carro o era una Panther, no sé, donde iban unas personas que venían saliendo de turno del hospital Roosevelt y la cuestión es de que los mató. El hombre iba bien bolo y los mató. Pero alguien pone en los comentarios ahí en las redes, salió rápido y solo le dieron multa de, seguro era un pastor. Entonces imagínense, ¿qué tenía que ver todo eso? ¿Qué pasó con que él supusiera que el otro era un pastor? Entonces, eso a mí lo que me dice es de que hay mucha gente que ya le hizo caso, que ya fue engañada por el anticristo. Inclusive cristianos, hermano, que hoy día se oponen a todo lo que es
de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Pues llámese como se llame. ¿Por qué? Porque hay un misterio que es el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad si no es aquel pecado que se hace con conocimiento y a sabiendas de lo que uno está haciendo? Por ejemplo, el tema del mundial de fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero no soy eh, seguidor de, de ligas. A no ser el mundial, yo no veo fútbol. Entonces yo considero estar un poquito libre de eso, pero yo vi ahorita, hermanos, en especial los argentinos que hicieron todo ese despliegue de idolatría. No sé si usted lo vio allá en la capital de ellos, en Buenos Aires, llenaron por miles ese lugar y le subieron una estatua a Messi y lo adoraron. Entonces, mire, hermano, eso es un puro engaño, es un puro misterio de iniquidad porque ellos saben lo que están haciendo. No son ignorantes de eso porque se les ha dicho. Y mire, con tristeza, lo digo, cómo está ese país, está por los suelos moralmente. Pero dice que a pesar de todo eso, a pesar de que el espíritu está operando, todavía hay algo que lo detiene. Y ahí dice, hay quien lo detiene. Muchos dicen es la iglesia de Cristo, pero no, no puede ser la iglesia de Cristo, es el Espíritu Santo que está con la iglesia de Cristo hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y cuándo lo van a quitar de en medio al Espíritu Santo? En el día en el que ocurra el arrebatamiento, porque acuérdense que este capítulo está hablando de él, de la esperanza del arrebatamiento, de la parucía. Entonces, cuando Él se ha quitado, entonces sí, se manifiesta el anticristo y la plataforma estará completa. Pero mire, pues, vamos a ver, aquí creo que no lo tengo. Quiero intentar pasarle un video. Vamos a ver si lo escucha. Si no lo escucha, usted me hace saber porque quiero que vea algo. Este es un extracto de ese tema que le comenté que dio el apóstol Sergio. Ahorita se lo voy a tratar de compartir. Solo déjenme ver acá. Vamos a dejar de compartir lo que estoy compartiendo ahorita. Y vamos a ir a compartir una pestaña. Así, aquí estamos. Me avisa, creo que ahí le va a salir en su pantalla. Creo que ya le está saliendo. Ok, déjenme ver por acá. ¿Dónde está? Solo me confirma si le sale sonido.
Bueno, hermano, entonces creo que el video es bastante, ¿cómo decirles? Bastante explicativo. La verdad que hasta que uno no lo mira con, con esos datos, uno no se da cuenta cuán cerca estamos realmente de que el Señor aparezca y nos encontremos con Él en las nubes, hermanos, porque de todo esto que vimos ahí, más adelantito ahí le puse yo un resumen, pero lo que quiero con esto es mostrarle que ya esto se está formando, hermanos. Es como un juego de Legos. A, a mi hijo le gustan mucho los Legos y él va armando sus figuritas y todo con piececitas y cuando lo finaliza sale lo que él quiere. Entonces esto es lo mismo que está haciendo el enemigo. Porque dice ahí la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:8 que el inicuo, este es el anticristo, ahora ya lo mencionamos, él, número uno, se va a manifestar, pero cuando él se manifiesta, es decir, cuando ya se muestre en persona, ya no vamos a estar acá, pero al final de ese tiempo, el Señor, cuando Él aparezca en los aires, en las nubes y todo ojo lo vea, entonces Él va a matar al anticristo. Dice que lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Pero lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Inicuo es la palabra anomos. Ahí sí le puse la palabrita que quiere decir sin ley. Básicamente sin ley. Yo le puse entre paréntesis sin ley de Dios.
o no sujeto a ella. Anomos también quiere decir transgresor de la ley de Dios también, entre paréntesis, impío y malo. Entonces, si las leyes del anticristo son leyes inicuas, quiere decir que son leyes alejadas de Dios. Y todo lo que ahí vimos en el video es más que evidente que nos habla sobre leyes que no tienen nada que ver con Dios. Ahí vamos a ver otros temas más adelante, pero sería un poco contradictorio que el inicuo, el que no tiene ley, legisle leyes. Y es que, mire, pues, nadie puede eh, gobernar un lugar si no hay leyes. El anticristo no va a poder gobernar si no tiene una base legal. ¿Y dónde se da todo esto, hermano? En los congresos, en las cámaras de diputados, en los senados, en todos lados en donde se procesan leyes, en donde se aprueban leyes. ¿Y eso qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nos da a entender? Que para que se forme esa plataforma, o mejor dicho, para que se complete esa plataforma legal del anticristo, porque entonces va a ser legal, por ejemplo, esto que hoy estoy haciendo yo, si hay una ley de aquí a unos meses y no nos hemos ido, a mí me podrían censurar por esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque como va en contra de lo que ellos piensan, si hoy ya hay leyes en los países del primer mundo que meten a la cárcel a pastores por predicar mensajes que hablan en contra de todo eso de la ideología del género, sobre lo de la interrupción del embarazo y un montón de otras cosas que sabemos que son inicuas, que son impías, que son malas, que transgreden la ley de Dios. Si hoy se está dando eso, se va a generalizar, hermano, se va a generalizar, y eso solo nos debería dar a nosotros una esperanza de que el Señor realmente viene pronto, hermanos, pero así pronto, 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 que podría ser ya en este momento. Entonces, mire lo que dice Isaías capítulo 10, verso 1. Dice: ay de los que decretan leyes inicuas y que prescriben opresión. Yo pregunto, ¿qué significa el ay? ¿Qué significa cuando alguien dice ay? Ay de vos y... Ajá, sí, adelante. Exactamente. Yo no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Yo creo que ustedes fueron niños bien portados, pero que les dijera a su papá o su mamá: ay de vos que yo descubra la verdad de esto. ¿Qué quería decir la mamá o el papá con eso? Con ese ay de vos, que lo iba a lamentar, ¿verdad? Entonces, así es lo que Dios está diciendo acá. Es decir, que Dios no es ajeno a esto, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no podría acabar con todo esto? Sí, pero Él le tiene un castigo reservado a todo ese tipo de gentes. Entonces, aquí le tengo un resumen de las leyes inicuas, de lo que vimos en el video, hasta diciembre del 2022, o sea, hasta el día de hoy. Matrimonio infantil. Ahí decía que niños menores de 18 años se están casando frecuentemente. Cambio de nombre a la pedofilia. Ahora le llaman personas atraídas por menores. Endurecimiento de leyes en países islámicos. Aborto y matrimonio igualitario en muchos países. Currículo de educación sexual e identificación de género. Imaginémonos eso, hermanos, que en este tiempo, si el Señor no logra, o, no que no logre, está mal dicho, que el Señor aún no venga. Y bueno, mis hijos ya están un poquito más grandes, pero por ejemplo el tuyo, hermana Vivi, que de repente dentro de unos años sea obligatorio que les enseñen eso que les están enseñando ahí en Canadá, y que aquí se vuelva ley, que nos quiten a los padres el derecho de educar
a nuestros hijos en nuestras creencias, en nuestra fe, porque eso es lo que dice que ya pasa allá en ese país, que si tú no estás de acuerdo con lo que hace el gobierno, te quitan a tus hijos y ellos los ponen a los maestros que vieron ahí esos demonios horribles, que el Señor los reprenda. Por eso, hermanos, es que nos urge que venga el Señor. ¿Dónde se hace eso? Amén, gloria a Dios. ¿Dónde se hace eso? Bueno, en los congresos del mundo, ya lo había dicho. ¿Hacia qué van todos? Hacia un mismo objetivo. Y llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Eso lo dice aquí en Isaías 5:20. Que es parte de lo que les leí, ¿verdad? Dice, hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Porque ellos no están pensando con el pensamiento de Dios. Claro que no, hermanos, porque si, mire, pues perdón lo que voy a decir, pero qué hipócrita que los presidentes del país del norte juren sobre la Biblia y están legislando leyes malvadas, leyes impías, hermano. La verdad que hasta les debería dar pena, mejor deberían de quitar la Biblia y poner otro libro X, la constitución de ellos o qué sé yo, pero no la Biblia, porque eso es cambiar lo bueno por malo y lo malo por bueno. Eso es cambiar la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Porque, ¿por qué? Porque eso es lo que tiene el diablo en el corazón. En el corazón del diablo que hay, dice que se halló la iniquidad y la maldad. Y eso es lo que él ahorita está metiendo por todos lados para que sea obligatorio, hermanos. Alguien decía así en broma que dentro de unos años va a ser obligatorio ser gay. Y es que ahorita uno mira, perdón, a veces yo veo cuando me meto, porque casi no me meto a las redes, específicamente al Facebook, pero yo veo unas fotos de patojos jóvenes que, perdone, tienen cara de homosexuales, así como que haciendo muecas así, ellos así todos sexys. No, hombre, ¿qué es eso? Porque los engañaron, porque alguien les dijo, no, si vos sos lo que crees que sos, como te percibís, así sos. Y eso es la mentira más grande del diablo, hermanos, porque nuestro, nuestro género sí es asignado al nacer. Eso ellos le llaman disforia de género en sus términos, ¿verdad? Pero es que, mire, hermano, Dios no se equivoca, porque Dios dice Génesis capítulo 1, verso 26, e hizo Dios al hombre, y después al final dice, y vio toda su creación y vio que era buena. Y eso bueno es perfecto, sin que le falte nada. Entonces, hermano, no tenemos ni que decir, ay, es que yo me siento una mujer, yo me siento un caballo, yo me siento un perro. No, hermano, hay hombres y mujeres, pero como estamos en el tiempo, el espíritu del anticristo está legislando, entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, y aquí, bueno, este se me cruzó, pero era parte del resumen de las leyes inicuas. Sanciones contra opositores a la ideología del género, cambios constitucionales hacia la izquierda política y militarización de las sociedades. No voy a hablar de lo que está pasando en nuestro vecino país, ¿verdad? Ahora, legal no significa que sea justo ni conveniente. Eso lo dice 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, el que ellos lo pongan como una ley no significa que eso sea bueno. Porque, a ver, quiero oír opiniones. ¿Qué pasaría si Dios permite? Porque eso Dios lo permite, hermanos. Que el otro año que hay elecciones, pues aquí en Guatemala entrara, que le pedimos al Señor que no, ¿verdad? Un gobierno de tipo izquierda. Y nos meten de primera ley esa ley del currículo que hay allá en Canadá. Obligatorio. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Dónde? Amén. Digamos que si lo vemos carnalmente, eso sería
lo correcto, ¿verdad? Pero realmente, aunque salgamos a marchar o no salgamos a marchar, eso eh, tiene que pasar. Pero entonces, por eso, dicho sea de paso, esta no es plataforma política, pero sí tenemos que meditar bien nuestro voto. Y no se les dice por quién lo hagan, sino pues por qué tendencias no lo hagan, ¿verdad? ¿No? Porque todo eso, miren, ellos vienen con, ¿cómo se llama? Con una agenda de cumplimiento. Y eso es de estricto cumplimiento según la Organización de Naciones Unidas. Entonces, pero el hecho, vuelvo a decir, que esté plasmado en una ley, no quiere decir que sea lo correcto. Porque por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, porque ellos tenían leyes así, leyes inicuas, leyes injustas, leyes que iban en contra de lo que Dios había establecido. Y entonces vino Dios y los destruyó. Y también este mundo lo va a destruir pasado por fuego después de que usted y yo estemos ahí en las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué otros temas hay con esto de la plataforma legal del anticristo? Bueno, número uno, el control de capitales, es decir, dinero, ¿verdad? Que desaparezca el dinero en papel moneda. Eso nos lleva a hablar de las criptomonedas y que haya una legislación alrededor de todo eso. Hoy no lo hay y por eso es que son tan volátiles. Luego está la teoría del caos, que yo le llamo eso así porque en los diferentes países en el mundo pasan cosas que la gente en los países pues los lleva al límite. Aquí, por ejemplo, son las pandillas, las extorsiones, la corrupción. En otros países será esas leyes como la que hay en Canadá, o un montón, o que en países han aprobado drogas. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estados en los cuales usted ya puede ir, comprar su bolsita de marihuana y cargarla. Y dice, ah, sí, es para mí. No hay problema, no se lo lleva la policía preso, porque hay una ley que dijo sí, la pueden cargar. Al principio esa ley era, ah, sí, porque la marihuana es medicinal. Y mire, curioso porque aquí en Guatemala se comercializa una pomadita que se llama marihuanol. ¿Y sabe a base de qué está hecha? De marihuana. Entonces, quiere decir que aquí ya hay una ley que permite el uso de eso. Entonces, ¿qué les impide a los congresos corruptos aprobar ese tipo de leyes más fuertes? Que deben ser leyes únicas y globalizadas, es decir, lo mismo para Guatemala, lo mismo para China, lo mismo para España. ¿Y cómo se logrará eso? A través de gobiernos únicos. Mire, caso curioso, hace años, cuando yo cumplí 18 años, hace ya un tiempo, aquí en Guatemala, cuando uno cumplía la mayoría de edad, se sacaba cédula. Claro, algunas nuevas generaciones ni conocieron la cédula, pero se sacaba cédula. Había un montón de inconvenientes con la cédula, pero después a los años vino el DPI. Pero el DPI es un ensayo de un documento único de identificación en todo el mundo, porque ya hay, solo que no se llama así, hay DPI en El Salvador, hay DPI en Nicaragua, hay DPI en toda Centroamérica, en Latinoamérica, en España ya hay, o sea, son cuestiones globalizadas. Pero al final, cuando eso ya se integre, entonces eso va a ser parte del gobierno único, del anticristo, que se va a conformar por una plataforma legal, que es lo de los congresos, una plataforma tecnológica, que es todo el avance de, de lo que hoy vemos con las comunicaciones satelitales, las tecnologías no solo 5G, hay otras, hay computadoras cuánticas, ¿verdad? Debe haber una plataforma religiosa que se forme donde venga la religión única. Es decir, hay muchas cosas, hermanos, que hay ahí y que son parte de todo lo que está armando el anticristo para que se manifieste, hermano. Por eso es que más que nunca debemos de permanecer en el Señor. Pero también hay algo que yo le llamo leyes veladas, es decir, leyes que no están como tal en los libros, pero
que tienen consecuencias. Por ejemplo, usted se dio cuenta que yo no mencioné explícitamente nombres de colectivos. ¿Por qué? Porque YouTube censura si yo digo el nombre del colectivo de una forma despectiva, según ellos. No puedo hablar públicamente de algo que está escrito en la Biblia que ofenda a estas personas, pero ellos sí pueden decir lo que se les dé la gana. Ahora no sé si yo les comenté hace algún tiempo, yo di aquí un tema sobre las blasfemias, sobre que hay un Día Internacional de la Blasfemia. No sé si alguien se recuerda de eso. Otra ley velada es de que estos grupos piden tolerancia, pero ellos no son tolerantes. Es decir, una persona de este colectivo puede decir que pide que lo toleren, que lo acepten con sus cosas, pero esta persona no lo acepta. No lo acepta porque esta persona va a venir y va a decir, bueno, mire, yo estoy pidiendo un trabajo de maestro en un colegio. Ah, ok, pero mire, pero yo pertenezco a este colectivo y me tiene que dar porque no me puede discriminar, me tiene que tolerar. Ah, perfecto. Pero si viene esta persona y, digámoslo así, tiene un familiar que también es de esa tendencia y tiene un, qué sé yo, un restaurante y un cristiano o cristiana va a pedir trabajo a ese lugar, no le dan porque no lo toleran. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son hipócritas. Entonces, estas leyes esparcen el pensamiento progresista. Y ahí le puse un resaltado, algo que se llama cultura woke. Cultura woke es un término sociológico que involucra básicamente esto que le puse abajo: el feminismo, la corrección política, Black Power o el poder negro, lo que recientemente hace unos años se llamó Black Lives Matter, y la nueva izquierda, que es el nuevo socialismo del siglo XXI. Esta cultura es la que supuestamente ellos han despertado, porque eso es lo que significa woke, es del verbo awake en inglés, que quiere decir despertar o desperté. I, I woke, ¿verdad? O sea, yo como que queriendo ellos dar a entender que ellos despertaron a las cosas que se hacían malas. Por ejemplo, hace unos meses salió de que estas personas pidieron que se cancelara la caricatura de Pepe Le Pew, aquel zorrillito que salía en los Looney Tunes, porque él era un acosador sexual, porque la pobre gatita no quería y él la hostigaba. Bah, ridículo. Alguien puso una demanda allá en Estados Unidos contra la empresa que hace aquella famosa marca de panqueques Aunt Jemima, donde salía una señora de color, una persona afroamericana, y era famosísima esa masa para panqueques. ¿Y qué pasó? Dijeron que ofendía a la comunidad de color y que entonces que lo quitaran, que no, que eso no estaba bien. Ridículo. Por otro lado, pidieron que también el bebé Gerber ya no fuera el bebé blanquito, bonito, sino que fuera un bebé interracial, porque no estaba incluido a toda la gente. Y entonces son un montón de, perdone, tonterías que han surgido en el país del norte y en los países del primer mundo, pero que son base también para la plataforma del anticristo. No solo las vidas negras importan, no solo las vidas de las mujeres importan todas las vidas, ¿verdad? Hablan de discursos de odio y tergiversan las palabras de otros idiomas. ¿A qué voy con esto? Así lo voy a decir rápidamente, que ya se me está acabando el tiempo. Un discurso de odio básicamente para ellos es hablar. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 1, más o menos desde el verso 10 hasta el 15, más o menos habla sobre los homosexuales. Y si yo predico de eso en un país de esos, a mí me dicen que yo estoy dando un discurso de odio porque los estoy discriminando.
Pero es que así está escrito en la Biblia. ¿Acaso no dice también, creo que es Levítico, capítulo, creo que es 15, algo así, en donde dice que maldito aquel varón que se echa con varón como con mujer? Pero eso, para ellos es un discurso de odio. Pero ¿dónde está el odio? En que no les dejan hacer sus cochinadas. O en ¿dónde está el odio? En que, en que no lo dejan obligar a la gente a que los acepte. Ellos podrían hacer lo que quisieran en privado, pero no forzarnos a nosotros a que los aceptáramos. Y tergiversan palabras en otros idiomas. ¿Cómo le llaman a la gente que no acepta a estas personas? Le llaman homofóbicos, pero homofóbico es una palabra compuesta de homos, que es hombre, y phobos, que es miedo. Literalmente sería miedo a los hombres. Pero eso no es lo que pasa. Pero como la gente no investiga, como la gente no lee, entonces les meten el gol. Y con esto casi concluyo. Isaías 5 del 18 al 24, no lo puse todo porque es muy largo, pero hay ayes, o sea, te va a pasar algo, legislador inicuo, para aquellos que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad y pecado con correas, para aquellos que se burlan de lo de Dios y su obra, para aquellos que cambian los conceptos de Dios, para aquellos que se creen muy sabios y muy inteligentes, según el mundo, ¿verdad? Para aquellos que se la llevan de que son muy valientes, son muy machitos para beber y para mezclar las bebidas. Y hay para aquellos legisladores que sobornan y despojan a la gente honesta de sus verdaderos derechos. Y es que, mira, hermano, cuando uno lee esto que yo le acabo aquí de mostrar, para ellos es discurso de odio. Y eso que no le leí los versos en sí, pero ahí léalos usted en su casa y se va a dar cuenta. Pero para los inicuos, este es el pago, dice. Por eso su raíz será como la podredumbre. Por eso su flor se desvanecerá como el polvo. Así como la llama del fuego consume el rastrojo y la lumbre devora la paja. Porque despreciaron la enseñanza del Señor de los ejércitos y desdeñaron la palabra del Santo de Israel. Hermanos, todo esto va a tener un pago para ellos. Y va a ser durante la tribulación. Van a ser, ahí lo dice, yo no me lo inventé, pero lo que ellos creen estar formando, esa base que ellos creen estar formando, va a ser destruida por Dios. Va a ser consumida por fuego literalmente, hermanos. Porque Dios sí va a hacer un cambio total. ¿Pero por qué? Porque hoy día, hermanos, estas enseñanzas no le gustan a mucha gente porque los confronta, porque dicen, no, yo para qué quiero esto. Y lo que no saben es de que están yendo peligrosamente hacia un camino en el cual puedan ser engañados y ser de los que reciban este pago. Pero yo no quiero ser de los que reciban este pago, hermano, ni apoyar ese tipo de cosas, porque esa es otra cosa, hermano. Los que las legislan y los que las aprueban y los que las apoyan. Fíjense que yo prefiero sacar a mis hijos de estudiar a tenerlos en un lugar en donde sea obligatorio que ellos aprendan ese tipo de cosas. Y no, que es ilegal y lo vamos a meter a la cárcel, pues me voy a donde sea, pero no apoyo ese tipo de cosas. Y hay que decir las cosas como son, hermano, porque Dios a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo y no al revés. Pero esto, hermano, no es para usted. Esto sí es para usted. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Con esto concluyo, hermanos, con esta palabra, hermanos. El tiempo ya está prácticamente cumplido, hermano. Creo que ya deberíamos de estar ya, como dijo alguien, va con las maletas en las manos, con las botas puestas, con todo encima listo, solo cuando suene la trompeta del Señor y estar listos y vámonos, hermanos, porque ya vimos que esto no se va a detener, hermano, y esto va a ser algo que viene el otro año, hermano.
vienen cosas malas para el otro año, pero para nosotros no. Para nosotros dice que nacerá el sol de justicia. ¿Por qué? Porque le tememos al nombre del Señor, porque ante Él sí nos postramos y no ante ese tipo de ideologías. Y eso que no hablamos de la, otro día vamos a hablar sobre la plataforma tecnológica, que es bastante interesante y ese es mi campo, pero eso será el otro año. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna aportación, hermanos, que quisiera ahorita hacer. Yo les cedo en este momento la palabra.